no fue tan ecléctico. Al igual que Nostradamus, Casey tuvo mucho éxito durante su vida. Como también hizo su homólogo francés, siempre mostró humildad sobre sus dotes. Ambos hombres compartieron un profundo sentimiento de compasión y asumieron la tarea de servir a sus semejantes. Los dos sentían mucho interés por la salud y la curación. Nostradamus era médico. Edgar Cayce diagnosticaba enfermedades de forma intuitiva. Tanto Edgar Cayce como Nostradamus empezaron como sanadores, pero acabaron haciéndose famosos como profetas. La increíble vida de Edgar Cayce comienza en 1877 en Hopkinsville, una pequeña población dedicada al cultivo de tabaco en la zona rural de Kentucky. Edgar Cayce nació en el seno de una típica familia de clase media del ámbito rural norteamericano de comienzos del siglo XX. Vivían principalmente del cultivo del tabaco, trigo y maíz y de la ganadería. Eran gente que acudía a misa los domingos, gente sencilla, decorosa, y algunos hombres fumaban grandes cantidades de tabaco y se daban de cuando en vez a la bebida. Cayce era un niño bastante raro. No era la clase de niño con la que sueña cualquier padre. De pequeño se sorprendió al darse cuenta de que los demás niños no tenían las mismas experiencias que él. Durante su infancia, Edgar tuvo a menudo visiones mientras leía la Biblia en el bosque. Después de que su abuelo se ahogara en una charca de la granja, el joven Cayce declaró verlo con frecuencia deambulando por la propiedad. También dicen que tenía la extraña capacidad de memorizar libros enteros durmiendo sobre ellos. De haber nacido en otro entorno, y no en una pequeña comunidad rural, es posible que Edgar hubiese acabado como atracción de feria. Por suerte, creció rodeado de gente que lo quería y lo protegió. Su don más sorprendente, el que le valdría el apelativo de profeta durmiente, se manifestaría años después cuando Cayce tenía 20 y pocos años. En esa época trabajaba como agente de seguros y desarrolló una laringitis aguda. Como no podía hablar, Cayce consiguió un trabajo como fotógrafo. En el cuarto oscuro no tendría que decir nada. La dolencia no remitía, así que finalmente se decidió a buscar ayuda. En aquella época, Edgar mantenía cierta amistad con el doctor Al Lane, que era homeópata. Y el doctor Lane le sugirió al joven Edgar que podría probar con la autohipnosis. Los sucesos posteriores cambiarían el destino de Cayce. El 30 de marzo de 1901, en una casa de 2 pisos situada en el número 7 de West Street, en Hopkinsville, Kentucky, Edgar Cayce yacía en un sofá en un estado contemplativo y meditativo de autohipnosis. En ese instante, ante sus padres y quizá a otras personas que hubiese en la habitación, dejó a todos boquiabiertos describiendo lo que le pasaba a su garganta y el tratamiento que debía seguir. Esa fue su primera lectura, el 30 de marzo de 1901. Mientras dormía, Cayce describió clara y minuciosamente su dolencia y el remedio. No tardaron en llegar médicos y pacientes de todas partes para que el hombre con visión de rayos X diagnosticase y curase sus enfermedades. Uno de los aspectos más sorprendentes de las lecturas de Edgar Cayce era la agudeza con que captaba lo que había en el cuerpo de cada persona. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X. Y empleaba terminología médica, lo cual resulta desconcertante. En 1905, Cayce explicó a los cirujanos cómo debían tratar la pierna de un vecino llamado George Dalton, sugiriéndoles que unieran el hueso con un clavo. Los médicos habían dicho que Dalton jamás volvería a caminar, pero lo hizo. Por lo que sabemos, fue la primera vez que se empleó un clavo en la historia de la medicina. En el verano de 1911, los médicos le dijeron a Cayce que su mujer padecía una tuberculosis grave e iba a morir. Ella siguió su tratamiento y se recuperó rápidamente. La fama de Cayce como sanador no tardó en extenderse. En el New York Times, los médicos mostraban su entusiasmo por Cayce. Su empleo de la jerga de la psicología está a la altura del de cualquier profesor de anatomía nerviosa, aunque al recobrar su estado normal carece de formación, sobre todo en lo que respecta a cuestiones médicas de las que no sabe nada. Cayce realizaba predicciones de una precisión asombrosa, pero seguía un proceso muy sencillo.
No era nada misterioso. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata o el cuello de la camisa, se desataba los zapatos, cruzaba las manos sobre la barriga y se relajaba. En un momento dado, sus ojos comenzaban a moverse durante 30 o 60 segundos. Y ese era el momento en que podía plantearse una pregunta a Edgar Cayce. Solo necesitaba saber el nombre de la persona para la que realizaba la lectura y dónde se encontraba en ese momento, ya fuese en California o en Kalamazoo. Curiosamente, Cayce no recordaba nada al abrir los ojos, tanto si realizaba un diagnóstico como si recetaba un remedio o predecía el futuro. No recordaba nada de lo que había dicho en su lectura. Pronto, algunos clientes comprendieron las posibilidades de su don. La gente deslizaba una pregunta sobre qué caballo iba a ganar cierta carrera o qué iba a suceder en la bolsa, y él respondía. Mientras sus clientes se enriquecían gracias a él, Cayce padecía inexplicables dolores de cabeza. Cuando intervenían intereses egoístas era como si la pantalla del radar se volviese borrosa. Sus predicciones no resultaban igual de claras o precisas. Se ponía enfermo o se le revolvía el estómago. Al final dijo, se acabó, no volveré a hacer esto. En 1912, Cayce, desencantado, abandona Hopkinsville junto a su joven esposa Gertrudis y Hugh Lynn, su hijo. Se muda a Selma, Alabama, donde retoma su trabajo de fotógrafo. Trabajó en eso hasta que a mi hermano se le cayó una cerilla en una lata de pólvora y se quemó terriblemente la cara. Todos los médicos aseguraron que no recuperaría la vista, y mi hermano le pidió a mi padre que hiciera una lectura. 2 semanas después, tras seguir los consejos de su padre, el ojo de Hugh Lynn estaba como nuevo. Mi padre se dio cuenta de que podía volver a ayudar a la gente, y que quizá era lo que debía hacer. Pero sería mi madre la única que formulase las preguntas para evitar que se repitiera lo de Hopkinsville. Cayce estaba a punto de descubrir nuevas habilidades. Sus escalofriantes visiones iban a convertirlo en el profeta más importante del siglo XX. En la década de 1920, Europa todavía se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, Norteamérica disfruta de su transformación en una superpotencia mundial. Es una época de frivolidad y diversión, y una época de cambios vertiginosos. Se estaban formando grandes corporaciones, crecía la tecnología y las gentes sencillas de épocas anteriores daban paso a una sociedad mucho más compleja. Edgar Cayce es, al igual que los grandes actores y poetas, un individuo que expresa las necesidades colectivas de la época, el lugar y la cultura en que vivió. Los clientes realizan consultas muy diversas. Los prospectores petroleros lo visitaban para preguntarle sobre la situación de los pozos de petróleo. Algunas de las lecturas más notables antes de 1923 están relacionadas con el petróleo. Son lecturas geofísicas. Edgar Cayce facilitó informes casi milimétricos sobre las condiciones geofísicas de un determinado lugar. Y siempre acertaba, daba en el blanco. El profeta durmiente conoció también a grandes pensadores de la época. Hizo lecturas para Thomas Edison sobre la naturaleza de la electricidad. También para Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, que padecía una enfermedad cardíaca. Sabemos que hizo lecturas para George Gershwin y también para Nelson Rockefeller. Su trabajo psíquico fue muy ecléctico. Sus predicciones sobre hechos a nivel mundial, que incluyen fechas y gráficas descripciones de sucesos futuros, son una prueba de sus poderes proféticos. Algunas lecturas de este tipo son realmente espeluznantes. Parecía estar leyendo los titulares con 4 años de antelación. En 1925, estando en trance, un cliente le preguntó sobre el futuro económico y él le contestó, será mejor que vendas tus acciones. Habrá que tener cuidado ante las fuerzas adversas que surgirán en 1929 para que no salga perdiendo la entidad. Cayce predijo la llegada de la depresión con 4 años de antelación. En 1931 acertó al pronosticar el fin de los malos tiempos que seguían asolando el país.
En la primavera del 33 se producirá una mejoría definitiva. The only thing we have to fear is fear itself. Sin duda se refería al New Deal, cuando comenzamos a superar lentamente la depresión. Casey también predijo la siguiente guerra mundial antes de que nadie pudiese imaginar algo semejante. En 1935, Edgar Cayce realizó una lectura para un transportista de 29 años que deseaba obtener información sobre cuestiones de índole internacional. Cayce predijo una alianza entre austríacos, alemanes y japoneses. Y dice en su lectura que si la divinidad no interviene, el mundo arderá. En 1935, nadie podía imaginar que algo así fuese a suceder. La Sociedad de Naciones seguía en funcionamiento y no parecía probable que estallase otra guerra, pero... Parece que Edgar Cayce tuvo una especie de presentimiento psíquico sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente las noticias que llegaban presagiaban una posible guerra, pero él adivinó el momento en que todo comenzaría e incluso su final y muchas de las cosas que sucedieron durante los años del conflicto. Casey también previno revueltas sociales que se produjeron mucho después de su muerte en 1945. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. La precisión de las predicciones de Edgar Cayce también se hace notar en sus declaraciones sobre la instauración de la ley de la calle en los Estados Unidos, si no se producían algunos cambios sociales. Surgirá la división en vuestra propia tierra antes de que llegue el segundo presidente que morirá durante su mandato, la ley de la calle. En abril de 1945, Roosevelt muere ocupando la presidencia. En noviembre del 63 se produce el asesinato de Kennedy, cuando se intensifica el movimiento por derechos civiles. Este ejemplo nos demuestra que Edgar Cayce fue también un importante analista de cuestiones sociales. Declaró que si no se reordenaba en cierta medida la sociedad, si no se equilibraban las cosas, habría dos leyes diferentes, una para los ricos y privilegiados y otra para los pobres, y que se avecinaban cambios enormes y complicados para nuestra cultura. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. Cayce no era ni republicano ni demócrata. No defendía unas ideas políticas determinadas, pero sí tenía un claro compromiso moral sobre lo que debíamos hacer para cumplir nuestro destino como nación. Las visiones de Cayce sobre los disturbios sociales, la guerra o la medicina se habrían perdido de no ser por Gladys Davis, una joven taquígrafa contratada por Cayce en 1923 para registrar sus palabras cuando entraba en trance. Fue mucho más que una taquígrafa. Ella fue la que completó el trabajo y hoy tenemos las lecturas gracias a Gladys Davis. I felt an instant attraction to this man. I just trusted him. One day during a reading, he said a string of words, so I was wondering whether I should put a dash or comma or just how to word this. And over there asleep on the couch, I mean, his eyes closed, he said, put a comma between these. Tomaba notas durante la lectura y después las pasaba a máquina y enviaba una copia a la persona interesada. Para mantener la confidencialidad, se eliminaban los nombres de las personas que encargaban las lecturas y se sustituían por números. A Cayce no le importaba si sus clientes eran pobres o poderosos. Nunca cobró dinero por sus lecturas. Dependía de las donaciones que recibía. Una decisión que afectó mucho a su familia. Teníamos problemas financieros continuamente. Mi madre se preguntaba con frecuencia qué comeríamos a la semana siguiente. Cuando hacía 2 o 3 lecturas seguidas y tenía algo de dinero, compraba un saco de tierra para el jardín o un frutal nuevo. Mi padre hacía aquello porque sentía que ayudaba a la gente, y eso es lo que él quería. La mayor ambición de Cayce era abrir un hospital en el que tratara a sus pacientes de acuerdo a sus lecturas. En 1925 se mudó a Virginia Beach, donde abrió un hospital 3 años más tarde. Cerró en 1931, en plena depresión. Después del fracaso del hospital,
Lo había perdido todo. Le oí decir que aquel era el momento más triste de su vida. Pero en cualquier caso, Casey jamás perdió su don profético.